La plata no está cayendo, está acumulando presión, y lo que ocurre en este momento en los mercados de materias primas no es un movimiento ordinario de precios, es la manifestación visible de una reconfiguración estructural que lleva años gestándose en silencio, debajo de los titulares, debajo del ruido de las bolsas, debajo de la narrativa que los grandes canales financieros todavía no se atreven a nombrar con claridad. El índice Bloomberg de materias primas rompió al alza en octubre del año pasado. No hubo titulares, no hubo cobertura masiva, no hubo analistas en televisión explicando por qué. Simplemente ocurrió, con la frialdad y la precisión con que los mercados estructurales siempre se mueven, sin permiso, sin anuncio, sin que la mayoría lo note hasta que ya es demasiado tarde para posicionarse con ventaja. Ese fue el momento. Y si no lo viste, no estás solo, porque casi nadie lo vio. Pero las consecuencias de ese movimiento están desplegándose ahora mismo, en tiempo real, y lo que viene a continuación podría redefinir dónde se genera y dónde se destruye riqueza durante los próximos 5 a 10 años. Hay que entender primero lo que el Bloomberg Commodity Index realmente representa, porque no es simplemente un índice de precios. Es una fotografía del apetito global por activos reales. Cuando ese índice lleva 2 años moviéndose lateralmente entre 100 y 110, como lo hizo entre 2022 y finales de 2024, lo que está ocurriendo no es estabilidad, es compresión. Es energía acumulada, es capital institucional que está redistribuyendo posiciones con la paciencia que solo tienen quienes operan con horizontes de décadas, no de trimestres. Y cuando esa compresión se rompe, como ocurrió al cierre de octubre del año pasado cuando el índice superó el nivel de 106,50 de manera sostenida, la señal no es técnica en el sentido superficial del término. Es una declaración de intenciones del capital más sofisticado del mundo. ¿Desde qué país nos estás viendo? Porque lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos importa tanto si estás en Ciudad de México como en Buenos Aires, en Madrid como en Bogotá, en Lima como en Santiago. Los mercados de materias primas no tienen fronteras nacionales cuando se mueven en ciclos estructurales, y la presión que se está construyendo en este momento tiene implicaciones directas para economías exportadoras, para monedas emergentes, para la inflación doméstica, para la capacidad adquisitiva de millones de personas que nunca han operado un solo contrato de futuros en su vida. Hablemos del petróleo, porque es el activo que más atención está captando, y precisamente por eso es el más peligroso de interpretar correctamente en este momento. El crudo West Texas está cotizando cerca de niveles críticos en el rango de los 3 dígitos, y la narrativa dominante atribuye ese movimiento al conflicto geopolítico. Eso es un error de análisis, no porque el conflicto no tenga impacto, sino porque convierte en causal lo que en realidad es catalizador. El petróleo ya había dado su señal estructural al cierre de enero de este año, cuando superó el nivel de $63 por barril de manera sostenida. En ese momento, sin ningún evento geopolítico que lo justificara, la estructura de largo plazo del crudo había cambiado de dirección. Lo que vino después, el impulso adicional hacia los 100, 110, $117, fue aceleración provocada por un evento externo sobre una tendencia que ya existía. Y esa distinción es fundamental, porque define dos tipos de compradores completamente diferentes. El comprador que entró en enero a $65 entiende la estructura, está cómodo, tiene margen. Puede tolerar la volatilidad porque su tesis no depende del conflicto geopolítico para ser válida. El comprador que entró a 100 o $110 persiguiendo el titular está atrapado en una narrativa frágil. Porque si la variable que justifica su entrada, el conflicto, se resuelve o se transforma, su posición pierde su fundamento antes de que el mercado le dé tiempo de reaccionar. Y hay razones estructurales para pensar que ese momento de transformación podría llegar de manera abrupta. No necesariamente una resolución diplomática, sino algo más profundo, una ruptura interna en la dinámica de uno de los actores clave del conflicto, algo que podría reconfigurar la ecuación de oferta en cuestión de horas, no de semanas. En ese escenario, el petróleo podría retroceder rápidamente hacia los $80 o incluso por debajo, mientras quienes compraron el titular observan cómo su convicción se evapora junto con sus ganancias. Pero aquí está la paradoja que pocos están articulando con claridad. Ese retroceso no invalidaría la tendencia alcista estructural del petróleo. La invalidaría en el muy corto plazo para quienes entraron tarde, pero no cambiaría el hecho de que el crudo, medido contra su propia historia, contra el crecimiento de la masa monetaria global, contra su relación con otros activos, sigue siendo fundamentalmente barato.
En 2008, el West Texas llegó a $140. En 2022 superó los 130. Hoy está probando una resistencia clave en los 3 dígitos después de haber pasado por los $50 el año pasado. El rango de movimiento es enorme y la dirección estructural es clara, pero el punto de entrada importa tanto como la dirección. Comprar la tendencia correcta en el momento equivocado puede ser igualmente destructivo que comprar la tendencia equivocada. Esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Por qué están subiendo las materias primas en términos generales, más allá del petróleo, más allá del conflicto, más allá de cualquier narrativa de corto plazo? La respuesta está en algo que casi ningún analista mainstream está dispuesto a decir de manera directa, porque implica reconocer que el sistema monetario en el que operamos tiene un defecto estructural que no es accidental, sino deliberado. El M2, la medida más amplia de la masa monetaria, ha crecido de manera exponencial durante las últimas décadas. No lineal, no gradual, exponencial. Si lo representas en un gráfico, la curva es inequívoca. Y lo que esa curva describe no es prosperidad, no es crecimiento económico real, es la degradación sistemática y continua del poder adquisitivo de cada unidad monetaria en circulación, sea dólar, euro, yen o libra esterlina. Cuando el dinero pierde valor de manera constante, los activos reales, aquellos cuya oferta no puede ser creada con una decisión de política monetaria, tienden a reflejar esa pérdida de valor con el tiempo, no inmediatamente, no de manera lineal, pero inevitablemente. La casa de tu abuelo costaba $4.500. La de tu padre, $45.000. La mediana actual es de $450.000. No es que las casas valgan más, es que el dinero vale menos. Y exactamente el mismo proceso está ocurriendo con el cobre, con el trigo, con el maíz, con la plata y con el oro, aunque con distintos horizontes temporales y distintas estructuras de mercado que han retrasado o acelerado ese proceso de reconocimiento en cada uno de esos activos. El oro ha sido el más elocuente. Desde su mínimo estructural en 2015, cuando cotizaba cerca de $1.150 por onza, ha multiplicado su precio por 4, llegando a probar resistencias en torno a los $5.500 en los primeros meses de este año. Pero ese movimiento cuádruple, que parece impresionante en términos absolutos, en realidad solo lo sitúa a mitad de camino de lo que históricamente han hecho los grandes mercados alcistas del oro. Los 2 ciclos anteriores, el de 1976 a 1980 y el de 2001 a 2011, produjeron ganancias de 8 veces desde sus mínimos hasta sus máximos. Si el patrón se repitiera, estaríamos hablando de un objetivo de precio en torno a los $8.000, y hay instituciones de primer nivel que ya están publicando objetivos superiores, incluyendo análisis recientes que proyectan niveles cercanos a los $9.200 basados en metodologías independientes. Lo que está ocurriendo en el corto plazo con el oro, la corrección de más del 14% desde los máximos, la volatilidad diaria, la incertidumbre sobre la dirección de la política monetaria, todo eso es exactamente lo que ocurre en los mercados cuando están en una zona de congestión violenta, no cuando están formando un techo estructural. La diferencia entre las dos es fundamental y es la que separa a quienes venden asustados de quienes acumulan con convicción. Una zona de congestión violenta es un mercado que no puede decidir en el muy corto plazo, pero cuya tendencia estructural no ha sido comprometida. Los cierres mensuales de los últimos 4 meses en el oro están agrupados en un rango relativamente estrecho. Para quienes observan los gráficos diarios, parece caos. Para quienes operan con marcos temporales de meses y años, es una pausa dentro de una tendencia intacta. Y es precisamente en esas pausas donde se construyen las posiciones que generan retornos extraordinarios. No cuando el movimiento ya está en marcha y los titulares lo están cubriendo. No cuando todos los analistas ya tienen consenso, sino ahora, en este momento de ambigüedad aparente, cuando la estructura técnica de largo plazo sigue intacta, pero el ruido de corto plazo genera suficiente incomodidad como para que la mayoría se mantenga al margen. Pero si el oro tiene un argumento estructural poderoso, la plata tiene uno que puede ser calificado sin exageración como explosivo. Y es necesario entender por qué, porque la mayoría de los inversores, incluso aquellos relativamente sofisticados, subestiman profundamente la naturaleza de lo que está ocurriendo con ese metal. Durante 50 años, desde los años 70 hasta finales de 2024, la plata estuvo contenida en un rango de precios de aproximadamente 4
4 a 50 dólares por onza. 2 veces llegó a 50, en 1980 y en 2011, y 2 veces colapsó de regreso al rango. Pero a finales del año pasado, algo cambió. La plata rompió ese rango de manera sostenida. Superó los 50 dólares, superó los 95 dólares, llegó a probar niveles en torno a los 120 dólares en enero de este año. Y aunque desde entonces ha retrocedido hacia el rango de los 60 a 80 dólares, ese retroceso no niega el rompimiento. Lo que está ocurriendo ahora es la fase de consolidación posterior a un breakout estructural de 5 décadas. Cuando se analiza la relación histórica entre la plata y el oro, el argumento se vuelve aún más contundente. En 1980, cuando la plata llegó a 50 dólares por primera vez, representaba aproximadamente el 6,5% del precio del oro. En 2011, cuando repitió ese nivel, representaba alrededor del 3,1%. Hoy, después del rompimiento del rango histórico, esa relación se encuentra cerca del 1,6%. Está todavía cerca de los mínimos históricos de la relación, que llegó al 1% en momentos recientes. Si la plata simplemente regresara a su relación de 2011 con el oro, y si el oro continuara su tendencia hacia los 8.000 dólares, el precio implícito de la plata sería de alrededor de 240 dólares por onza. Si la relación regresara a los niveles de 1980, estaríamos hablando de algo mucho más alto. Y eso sin considerar un escenario en el que la demanda industrial y la demanda monetaria converjan simultáneamente sobre un mercado cuya oferta física es estructuralmente limitada. Los mineros de plata, como categoría de inversión, añaden una capa adicional de apalancamiento a esta tesis. Cuando se analiza la relación histórica entre la plata y el oro, el argumento se vuelve aún más contundente. En 1980, cuando la plata llegó a 50 dólares por primera vez, representaba aproximadamente el 6,5% del precio del oro. En 2011, cuando repitió ese nivel, representaba alrededor del 3,1%. Hoy, después del rompimiento del rango histórico, esa relación se encuentra cerca del 1,6%. Está todavía cerca de los mínimos históricos de la relación, que llegó al 1% en momentos recientes. Si la plata simplemente regresara a su relación de 2011 con el oro, y si el oro continuara su tendencia hacia los 8.000 dólares, el precio implícito de la plata sería de alrededor de 240 dólares por onza. Si la relación regresara a los niveles de 1980, estaríamos hablando de algo mucho más alto, y eso sin considerar un escenario en el que la demanda industrial y la demanda monetaria converjan simultáneamente sobre un mercado cuya oferta física es estructuralmente limitada. Los mineros de plata, como categoría de inversión, añaden una capa adicional de apalancamiento a esta tesis. Históricamente, cuando el precio del metal subyacente se mueve de manera estructural, los productores tienden a amplificar ese movimiento. Los costos fijos de producción crean un efecto palanca sobre los márgenes. Si el precio de la plata se duplica y los costos de producción permanecen relativamente estables, la rentabilidad operativa puede multiplicarse por factores mucho mayores que 2. En este momento, la relación de desempeño entre los mineros de plata y los mineros de oro, medida mensualmente, está mostrando señales de ruptura al alza, después de años de comportamiento lateral. Eso sugiere que el capital institucional está comenzando a rotar hacia los productores de plata de manera anticipada, antes de que el movimiento en el precio del metal sea lo suficientemente obvio como para atraer al inversor retail masivo. Pero hay una dimensión de este análisis que no puede ser ignorada, y que representa quizás la presión más profunda de todo el sistema. El mercado de bonos del gobierno de los Estados Unidos está en una situación que varios analistas de alto perfil están comenzando a describir con un vocabulario que normalmente se reserva para las crisis: enfermo, frágil, al borde de un evento de liquidez. El bono del Tesoro a 30 años, cuyo precio se ha estado degradando de manera gradual, se está acercando a niveles técnicos desde los cuales una ruptura adicional podría generar lo que en la jerga de mercado se llama un geyser de rendimientos, un salto abrupto en las tasas de interés de largo plazo que no sería el resultado de una decisión de política monetaria, sino de una pérdida de confianza en el mercado secundario. Ese escenario, que figuras como el CEO de JP Morgan han caracterizado públicamente como probable e inevitable en algún horizonte de tiempo, representaría un evento sísmico para el sistema financiero global. La razón por la que esto es relevante para el análisis de las materias primas es que el mercado de bonos del Tesoro es la base sobre la que descansa la valoración de prácticamente todos los demás activos financieros. Si ese mercado entra en una crisis de confianza, la reacción instintiva de los inversores institucionales no será comprar más bonos ni necesariamente refugiarse en acciones.
será moverse hacia activos reales que no dependan de la promesa de un emisor soberano. Oro, plata, commodities agrícolas, energía, metales industriales, activos cuyo valor no requiere que alguien cumpla una promesa de pago porque el valor está en el activo mismo, no en la obligación que lo respalda. El mercado de acciones, por su parte, está en lo que puede describirse como un proceso de techo protegido. Las bolsas siguen marcando máximos históricos o acercándose a ellos, pero el comportamiento interno del mercado está mostrando señales de deterioro que no son visibles en el nivel de índice. La amplitud de mercado se está estrechando. La concentración en un número reducido de sectores y capitalizaciones es inusualmente alta, y el volumen de capital pasivo que sigue fluyendo hacia los índices, independientemente de los fundamentos subyacentes, está creando una vulnerabilidad estructural. Cuando esos flujos se interrumpan, y eventualmente lo harán, la corrección podría ser más profunda y más rápida de lo que la mayoría anticipa, precisamente porque no hay compradores fundamentales que absorban la oferta inicial. La razón por la que esto es relevante para el análisis de las materias primas es que el mercado de bonos del Tesoro es la base sobre la que descansa la valoración de prácticamente todos los demás activos financieros. Si ese mercado entra en una crisis de confianza, la reacción instintiva de los inversores institucionales no será comprar más bonos ni necesariamente refugiarse en acciones, será moverse hacia activos reales que no dependan de la promesa de un emisor soberano. Oro, plata, commodities agrícolas, energía, metales industriales. Activos cuyo valor no requiere que alguien cumpla una promesa de pago porque el valor está en el activo mismo, no en la obligación que lo respalda. El mercado de acciones, por su parte, está en lo que puede describirse como un proceso de techo protegido. Las bolsas siguen marcando máximos históricos o acercándose a ellos, pero el comportamiento interno del mercado está mostrando señales de deterioro que no son visibles en el nivel de índice. La amplitud de mercado se está estrechando. La concentración en un número reducido de sectores y capitalizaciones es inusualmente alta, y el volumen de capital pasivo que sigue fluyendo hacia los índices, independientemente de los fundamentos subyacentes, está creando una vulnerabilidad estructural. Cuando esos flujos se interrumpan, y eventualmente lo harán, la corrección podría ser más profunda y más rápida de lo que la mayoría anticipa, precisamente porque no hay compradores fundamentales que absorban la oferta inicial. Igual que el cobre nunca regresó a su rango histórico de 50 centavos después de su rompimiento de 2005. El sector agrícola está añadiendo otra capa de presión al sistema. El trigo y el maíz están mostrando señales de ruptura en sus estructuras de largo plazo que preceden a la narrativa geopolítica, no la siguen. Los ETFs agrícolas, como el wheat, están registrando breakouts de momentum anual que los analistas técnicos de largo plazo clasifican como señales de calidad de inversión, no de especulación táctica. Lo mismo está ocurriendo en el sector de metales básicos industriales, donde el XME está saliendo de una base de una década. Estos movimientos, vistos en conjunto, no son coincidencias sectoriales. Son la expresión coordinada de un capital institucional que está completando una rotación que comenzó en silencio hace meses. Y en el centro de todo esto está el dólar estadounidense. En marzo del año pasado, el índice del dólar quebró su tendencia alcista estructural de 17 años. No es un movimiento menor, es la terminación de un ciclo de largo plazo que empezó en 2008 y que había funcionado como ancla de los flujos de capital global. La ruptura de esa estructura no significa que el dólar vaya a colapsar de manera inmediata o dramática, pero sí significa que la era de fortaleza sostenida del dólar como factor de contención para los precios de las materias primas denominadas en esa moneda está llegando a su fin. Un dólar más débil en términos estructurales es un viento de cola adicional para el oro, para la plata, para el petróleo, para los granos. No es el único factor, pero es un factor que ahora está alineado con la tendencia en lugar de resistirla. Lo que hay que monitorear con mayor atención en las próximas semanas no es el nivel de precio de ningún activo individual. Es la convergencia de señales. Si la plata y el oro superan sus niveles de resistencia de corto y mediano plazo de manera simultánea, si los mineros confirman esa ruptura con volumen y momentum, si el índice de materias primas continúa su trayectoria por encima de los 130 puntos y si paralelamente el mercado de bonos muestra señales adicionales de estrés, estaríamos ante la confirmación de que el ciclo que comenzó silenciosamente en octubre del año pasado está entrando en su fase de aceleración. Y en esa fase, las reglas del juego cambian. Los activos que habían sido ignorados por años capturan la atención del capital que abandona los activos que habían sido los favoritos de la década anterior. El riesgo no está en posicionarse demasiado pronto en activos reales bien valorados. El riesgo está en seguir anclado a la narrativa del pasado mientras la arquitectura del mercado global está en el proceso de redefinirse.
Lo que está en juego no es un trade de corto plazo. Es la pregunta de dónde va a estar el capital productivo durante el próximo ciclo secular. Y las respuestas que el mercado está comenzando a dar a través del comportamiento silencioso pero inequívoco del Bloomberg Commodity Index, de la plata, del oro, de los granos, de los metales básicos, apuntan todas en la misma dirección. Lo que queda por definir es la velocidad y la magnitud del movimiento. Y eso, precisamente eso, es lo que los próximos meses van a revelar. El mercado está enviando señales contradictorias al mismo tiempo. Y eso no es ruido, es presión acumulándose. Tienes petróleo cotizando cerca de niveles que históricamente han tensionado a las economías, mientras los índices bursátiles siguen marcando máximos o moviéndose como si nada estuviera pasando. Esa desconexión no es sostenible. Cuando dos partes del sistema empiezan a contar historias distintas, normalmente significa que una de ellas está equivocada o que ambas están ocultando algo más profundo. Lo que estamos viendo ahora no es simplemente volatilidad, es un reordenamiento silencioso de capital. Y lo más importante, está ocurriendo sin titulares claros que lo expliquen del todo. Porque cuando el mercado sube con una narrativa obvia, es fácil. Pero cuando sube sin explicación, ahí es donde está el dinero inteligente posicionándose. Curioso, el petróleo, por ejemplo, no está subiendo por sí solo. Es un error analizarlo de forma aislada. Siempre ha sido parte de un movimiento más amplio dentro del complejo de commodities. Cuando miras el conjunto, energía, metales, agricultura, empiezas a ver una estructura mucho más clara. Los activos reales están recuperando relevancia después de años de infravaloración. Y eso no es una opinión, es una lectura de contexto histórico. Durante años, el capital se concentró en activos financieros, acciones, bonos, tecnología. Mientras tanto, los commodities quedaron rezagados. Pero eso está cambiando. A finales del año pasado, sin grandes titulares, el índice amplio de commodities rompió niveles técnicos clave. No fue impulsado por una guerra ni por un shock inmediato. Fue un movimiento estructural. Y ese tipo de movimientos son los más peligrosos de ignorar, porque no dependen de eventos puntuales. Dependen de dinámicas profundas de capital. Luego llega el ruido. Un conflicto geopolítico, una interrupción de oferta, titulares agresivos. Y de repente el petróleo acelera más de lo esperado. Pero ese impulso adicional no es la causa del movimiento, es un amplificador. Y cuando un activo se acelera por narrativa, suele adelantarse demasiado. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Una subida válida en tendencia, pero exagerada en el corto plazo. Aquí es donde entra la primera grieta en el sistema. Porque si el petróleo está adelantado por narrativa y los commodities en general están en una fase temprana de revalorización estructural, entonces el timing importa. No es lo mismo comprar el movimiento estructural que perseguir el titular. Y mientras tanto, las acciones siguen comportándose como si nada estuviera pasando. Eso no encaja. Históricamente, niveles elevados de energía han sido fricción para el crecimiento económico y para los márgenes empresariales. Pero ahora mismo, el mercado accionario está ignorando esa presión. Esa es la palabra clave, ignorando. Porque los mercados pueden ignorar la realidad, pero solo por un tiempo limitado. Y aquí viene el primer giro importante. El verdadero problema no está en el petróleo, ni siquiera en los commodities. Está en el sistema financiero que ha sostenido el crecimiento durante más de una década, la expansión monetaria. Si miras la oferta monetaria a largo plazo, lo que encuentras no es inflación como fenómeno puntual, sino una degradación constante del valor del dinero. Es un proceso acumulativo. Y ese proceso ha inflado los activos financieros durante años. Eso significa que muchas de las subidas que vemos en los índices no son crecimiento real. Son simplemente reflejo de más dinero persiguiendo los mismos activos.
Y cuando entiendes eso, todo cambia. Porque entonces el movimiento hacia commodities no es solo una oportunidad, es una rotación necesaria. Aquí es donde la narrativa superficial empieza a romperse. ¿Desde qué país nos estás viendo? Porque independientemente de donde estés, esta dinámica es global. No es un fenómeno aislado de una economía específica. Es un cambio en la forma en que el capital está evaluando riesgo y valor. Los grandes gestores ya empezaron a moverse. No lo anuncian con titulares agresivos, pero lo ves en las recomendaciones, en la reasignación de portafolios, en el abandono progresivo del modelo clásico 60-40. Durante décadas, ese modelo funcionó. Acciones para crecimiento, bonos para estabilidad. Pero ahora, los bonos están mostrando señales de estrés estructural. Y este es el punto más crítico de todo el sistema. El mercado de bonos soberanos, especialmente en economías desarrolladas, está en una posición frágil. No es un colapso inmediato, pero es una tendencia que se está deteriorando lentamente. Y cuando ese mercado pierde estabilidad, no hay muchas alternativas tradicionales para absorber capital. Eso crea un vacío y el capital odia los vacíos. Entonces empieza a buscar refugio en lo que históricamente ha preservado valor. Activos reales. Oro, plata, energía, agricultura. No por moda, sino por necesidad. Aquí es donde el oro entra en escena de forma diferente a lo que la mayoría piensa. No es un activo que sube por miedo geopolítico. No es una cobertura puntual. Es un reflejo directo de la pérdida de poder adquisitivo de las monedas. Y aunque ha tenido una corrección reciente, lo que estamos viendo no es un cambio de tendencia, es una fase de congestión violenta. Eso es clave, porque cuando un activo entra en una fase lateral con alta volatilidad después de una subida fuerte, no está necesariamente debilitándose. Muchas veces está acumulando energía para el siguiente movimiento. Es una pausa activa, no un final. Y lo mismo aplica incluso más agresivamente a la plata. Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. La plata ha estado contenida durante décadas, dentro de un rango artificialmente estrecho en comparación con otros metales. Mientras el oro rompía máximos históricos en ciclos sucesivos, la plata permanecía atrapada. Esa divergencia no es normal en términos históricos. Y cuando un activo ha estado reprimido durante tanto tiempo, cuando finalmente se libera, no lo hace de forma gradual. Lo hace de forma explosiva. Ya vimos señales de ruptura estructural. Ya vimos movimientos verticales que sorprendieron al mercado. Y ahora estamos en otra fase de consolidación. Pero esta consolidación no invalida la ruptura previa, la valida, porque está ocurriendo por encima de niveles que durante décadas actuaron como techo. Y aquí es donde entra una de las ideas más incómodas para muchos inversores. Los movimientos más grandes del mercado no ocurren de forma ordenada, ocurren en fases de aceleración violenta, donde el precio redefine su zona de realidad. No se trata de subir poco a poco, se trata de cambiar de nivel. Eso es exactamente lo que podría estar en preparación. Pero hay un elemento más que añade tensión a todo esto. El mercado accionario. Porque si estamos en una fase de rotación estructural hacia commodities, entonces las acciones no pueden seguir subiendo indefinidamente sin fricción. Y lo que estamos viendo podría ser una fase de techo prolongado. No un giro inmediato, sino un proceso. Eso ya ha pasado antes. En ciclos anteriores, el mercado tardó meses en confirmar un techo definitivo. Durante ese tiempo, seguía haciendo máximos marginales, generando la ilusión de fortaleza, hasta que finalmente el sistema cedía. Si ese patrón se repite, entonces estamos en una fase donde el riesgo está siendo subestimado. Y aquí es donde todo converge. Porque si tienes un mercado accionario vulnerable, un mercado de bonos debilitándose
y un flujo creciente hacia commodities, entonces el sistema completo está cambiando de equilibrio. Eso tiene implicaciones enormes, no solo para inversores institucionales, sino para cualquier participante del mercado, porque las correlaciones tradicionales pueden romperse. Activos que normalmente caen juntos podrían divergir. Estrategias que funcionaron durante años podrían dejar de ser efectivas. Y hay otro factor que aún no está completamente descontado: la reacción de los bancos centrales. Históricamente, cuando los mercados entran en estrés, la respuesta ha sido expandir liquidez. Pero esa respuesta tiene consecuencias, porque más liquidez en un entorno donde los activos reales ya están subiendo puede acelerar aún más el movimiento en commodities. Es un efecto en cadena. Más presión en bonos, intervención monetaria, más liquidez, mayor inflación estructural, más demanda de activos reales. Y así el ciclo se retroalimenta. Ahora, si llevamos esto a escenarios posibles, no estamos hablando de predicciones, sino de condiciones. Escenario 1. El mercado accionario mantiene la ilusión de estabilidad por un tiempo más, mientras los commodities continúan su ascenso gradual. Esto sería una transición ordenada, donde el capital rota sin generar pánico inmediato. Escenario 2. El mercado accionario empieza a mostrar debilidad más clara, y esa debilidad coincide con una aceleración en metales y energía. Aquí el movimiento sería más violento, con flujos de capital más agresivos. Escenario 3. Un evento de liquidez, posiblemente ligado al mercado de bonos, fuerza una reacción rápida de los bancos centrales. Eso podría generar volatilidad en todos los activos, pero también podría ser el catalizador para una fase explosiva en commodities. Ninguno de estos escenarios es aislado. Todos están conectados por la misma dinámica: el reposicionamiento del capital frente a un sistema que está perdiendo estabilidad en sus pilares tradicionales. Y eso nos lleva al punto más importante de todos. No se trata de si los commodities subirán o no. Se trata de cómo y cuándo el resto del mercado reconocerá ese cambio. Porque cuando lo haga, el movimiento ya estará en marcha. Y ahí es donde está el riesgo real. No en equivocarse de dirección, sino en quedarse fuera mientras el sistema redefine lo que considera valor. Lo que tienes que vigilar ahora no son los titulares, es la estructura, el comportamiento relativo entre activos, las señales de flujo de capital, la reacción de los bonos, la resiliencia o fragilidad de las acciones ante presión. Porque en momentos como este, el mercado no avisa dos veces. Y lo que viene no será una continuación del pasado, será una transición hacia un nuevo equilibrio que aún no está completamente visible, pero que ya está empezando a tomar forma.